Hola, soy Daniel y en este video voy a dar a conocer los argumentos que dio Sócrates para defenderse de las acusaciones injustas hechas por los sofistas en el Tribunal de Atenas. A Sócrates se le hicieron dos acusaciones formales, la primera por corromper a los jóvenes y la segunda por ateísmo. Sócrates ya era reconocido como sofista entre los atenienses y ya era rechazado por muchos de ellos por cuestionar las decisiones políticas y el comportamiento de los ciudadanos. En la primera acusación se le categoriza como sofista. Sin embargo, para aclarar, lo primero que debemos saber es quiénes eran los sofistas. Los sofistas eran considerados como las personas más sabias que había entre los hombres. Ellos se encargaban de educar a los más jóvenes. Les enseñaban filosofía, retórica y dialéctica. Los sofistas se consideraban sabios por sus conocimientos y aseguraban ser dueños de la verdad, aunque esta era una verdad relativa, pues se trataba de opiniones que ellos hacían ver como válidas a través del uso de la retórica. Sócrates refutaba muchas de las afirmaciones que hacían los sofistas. Él buscaba la verdad absoluta y no la encontraba en ninguna de ellos. Aunque la verdad muchas de esas preguntas Sócrates tampoco les tenía una respuesta. Sócrates manifestaba no tener respuesta a sus mismas preguntas, ya que era consciente de que no contaba con los conocimientos necesarios para responderlas. Pero ese era el principio para la búsqueda de la verdad. De ahí su frase más reconocida, solo sé que nada sé. Con ella aceptaba su condición humana y no de Dios. Sócrates era consciente de su condición humana y que era consciente de que tenía conocimientos mínimos que no le permitían hablar de cosas o temas que no dominaba y que esos temas le correspondían solo a la sabiduría divina. Sócrates manifestaba que las verdades absolutas no pueden ser alcanzadas por los hombres y que el reconocer lo que no es verdad, aceptando que el hombre solo tiene ignorancia. Para Sócrates, el reconocimiento de que no se puede conocer la verdad es la única verdad absoluta que se puede conocer, pero pues tampoco le sirve nada porque es una verdad vacía. Sócrates siempre pensó en ir más allá de las cosas. Él no solo se quedaba discutiendo sobre política y moralidad, sino que también indagaba sobre justicia y virtud. Asimismo, Sócrates tenía en común con los sofistas el escepticismo. Sin embargo, pues mientras los sofistas dudaban de la existencia de verdades absolutas, Sócrates en cambio dudaba de la sabiduría que los sofistas decían tener. Sócrates pensaba que el hombre era poca cosa en comparación de las verdades absolutas de los seres divinos. Por lo tanto, todos los conocimientos del hombre corresponden a una sabiduría hecha a la medida del hombre. Para los sofistas no habían verdades universales, más bien hablaban de verdades útiles, mientras que Sócrates sí predicaba que habían verdades absolutas, pero dudaba de la capacidad de los humanos para descubrirlas. Sócrates continuó asegurando que la especie de sabiduría que él poseía era lo que lo había llevado a ser objeto del sinfín de acusaciones tan alejadas de la realidad que lo atachaban, pero que su sabiduría era completamente humana. Sócrates comenzó a relatar su historia, en la cual su amigo Querefonte se presentó ante el oráculo de Delfos y le cuestionó si había otro hombre en el mundo más sabio que Sócrates. A eso el oráculo le respondió que no. Le respondió que no había nadie más sabio que Sócrates. Sócrates, al enterarse de aquello, se dio con la tarea de descubrir todo lo que el dios quería decir con eso y se le ocurrió la idea de comenzar a acercarse a todas aquellas personas que eran consideradas por los demás y por ellos mismos como sabios. Los primeros a los que fue a buscar fueron los políticos. Ahí Sócrates descubrió que los que decían ser sabios y que eran reconocidos como tal, en realidad no lo eran, y que presumían de algo que no eran y pues por hacérselo saber se ganó la amistad de muchos. A Sócrates al terminar con los políticos fue donde los poetas y después fue donde los artesanos. Con ambos la historia se repitió. Al igual que con los políticos, los poetas y los artesanos presumían de ser más sabios de lo que realmente eran. Creían que por conocer y saber hacer bien su oficio, creían que sabían todo, en todos los asuntos. Algo que a Sócrates le parecía petulante y oscurecía todo conocimiento que pudiese obtener. No les iba a permitir aprender. Veamos la primera acusación hecha a Sócrates. La primera acusación corresponde a la educación que entregaba a los jóvenes. Según ellos, con la cual corrompía a los jóvenes por motivarlos a una curiosidad criminal.
Frente a ellos, Sócrates inicia su defensa haciendo la analogía del adiestramiento de los caballos, argumentando que generalmente solo hay una persona que los sabe adiestrar y que pasa lo mismo con los jóvenes. Sócrates está seguro de que a los jóvenes les enseña virtudes como la templanza, la piedad, la prudencia y la obediencia a las leyes, actuando con coherencia a sus principios. Por tal razón, insiste en que no hay lugar a lo que lo acusan y que es injusto haberlos llevado al tribunal. Posteriormente, Mileto asegura que todos menos Sócrates pueden hacer a los jóvenes virtuosos. Y para desmentir eso, Sócrates continúa con su defensa y utiliza el argumento de reducción al absurdo. Es un argumento que consiste en intentar llegar a la primera contradicción en donde se demuestre al asegurar que al actuar de cierta forma se llevaría a algo absurdo, a algo impensable, algo injusto o contradictorio. Por lo que es obligatorio actuar de forma contraria, ya que si no lo fuera sería una contradicción, y por principio las contradicciones no son válidas. Sócrates continúa su defensa haciendo diferentes preguntas a Mileto, buscando la segunda contradicción. Sócrates le pregunta si se está de acuerdo en que los hombres no buscan el mal en su vida, ni que tampoco buscan rodearse de malas personas porque esto les traerá malas consecuencias. Sócrates también le pregunta que si Mileto piensa que Sócrates los corrompe de manera consciente o inconsciente. A estas preguntas da lugar la segunda contradicción, argumentando que si corrompe a los jóvenes inconscientemente, Mileto no tiene derecho a ponerlo en juicio, pues en Atenas si alguien hacía el mal era por ignorancia y frente a faltas involuntarias, lo único que quedaba era reprender al que cometió el error. La tercera acusación está relacionada nuevamente con los jóvenes, acusándolo de enseñarles a rendir culto a otros demonios y acusándolos de no creer en ninguno. Sócrates vuelve a utilizar la analogía manifestando: no creer en dioses y al mismo tiempo creer en hijos de dioses es como no creer en caballos y asnos y al mismo tiempo creer en mulas. Él no confirmaba que no existieran los dioses, sino que en cambio no le eran de utilidad para resolver las cuestiones humanas. Mientras el tribunal lo declaró criminal, él pedía que lo declararan bien hecho al público, pues Sócrates, ahí se puede ver que Sócrates fue un personaje orgulloso y ambicioso, pero fiel a sus principios y entre los hombres el más sabio de todos. Pareciese que Mileto solo llevó a Sócrates a juicio para burlarse de él y para hacerle perder el tiempo a los ciudadanos. Sócrates sabe que si lo condenan es porque le tienen un odio guardado en el corazón, no porque Mileto tenga la razón. Finalmente, Sócrates es declarado culpable, pero manifiesta no tenerle miedo a la muerte, que de hecho prefería morir que vivir sin poder hacer aquello para lo que los dioses le habían puesto ahí. Sócrates defendió hasta el último momento que era un hombre justo y que prefería pagar el peor de los castigos antes de ser infiel a sus pensamientos. De esos momentos nace una nueva frase: una vida que no se cuestiona no merece ser vivida. No se le puede temer a la muerte, porque no se le conoce, y temerla sería creerse sabio sin serlo. Solo se le debe temer a las cosas malas, por lo tanto no se le puede temer a la muerte porque no se sabe qué hay después de la muerte.